tuviera las categorías de, de la temática de pues un gran tema general y de ahí una serie de subtemas y pues a partir de esos subtemas una serie de artículos que le estaban asociados. Entonces, y a partir de eso, nosotros podemos ir por aquí la pantallota. Teníamos algo así como esto, donde todos estos, digamos, metadatos, para los que vimos por allá metadatos en algún curso, y todos estos metadatos que acompañan a los artículos, como es el autor, el título, la publicación, bueno, todos estos elementos que mm, pues nosotros estamos extrayendo de diferentes fuentes y entre una de esas pues el Google Scholar, en otro eh, el Scopus, bueno, Science Direct, bueno, cualquiera de esas digamos, bibliotecas o bases de datos pues nos proveen mínimo esos metadatos. Esos metadatos pues son claves para nosotros porque es lo que posteriormente nos va a permitir hacer la bibliografía de un documento escrito tipo artículo. También mediante un scriptcito que teníamos por ahí, pudimos encontrar como esa subclasificación de los grandes temas y entonces teníamos lo que llamaríamos los clústeres. Y pues de alguna manera obtuvimos los resúmenes de cada uno de esos artículos. Mm, pues había una forma y era que usáramos eh, la inteligencia artificial en sus múltiples usos para que nos ayudara a revisar esos artículos y poder extraer resúmenes, eh, pues digamos que más o menos, bueno, sí, automatizados, porque finalmente nosotros enviamos a, por mediante un prompt ya en el script para que la inteligencia artificial pues consultara y pues trajera algunos resúmenes. Y, y bueno, y tendríamos finalmente un cuadro, una tabla más o menos completa con todas esas partecitas. Con esto ya podemos, como vamos a ver en un momentico, generar escritos fluidos, pues ayudándonos también de inteligencias artificiales para escribir textos tipo científico. Eh, aquí pues salen a la luz pues una serie de recomendaciones y es que bueno, nosotros pues generamos esos textos, pero entonces le entregamos el control a las inteligencias artificiales y cuál sería nuestro papel, ¿no? Precisamente el día de ayer y hoy estábamos empeñados en o asistiendo a unos cursos sobre inteligencia artificial para diferentes usos, entre ellos la programación de sistemas, pero también la generación de texto, que pues tiene muchos usos. Y una de las cosas que decían los conferencistas y que compartimos es que el control de cualquier proyecto, ya sea un escrito científico, ya sea un proyecto de código, ya sea, digamos, la creación
un project manager, es decir, de agentes que sean capaces de dirigir proyectos, que también es un papel que tiene la inteligencia artificial. Todo, cualquier proyecto debe, digamos, en los hilos, la conducción del proyecto debe estar en manos de nosotros, de ustedes, de los estudiantes, de los semilleristas, de las personas que están interesadas en ese proyecto. Porque finalmente, digamos que la responsabilidad de lo que sale de todo esto, pues recae sobre los autores. Entonces, eh, ahora vamos a hacer el ejercicio cómo podemos convertir esto en textos, pues que van a ser muy cercanos a lo que uno escribiría, pero con esa recomendación de que todo esto hay que verificarlo. Sí ayuda muchísimo, por supuesto, eh, pero necesitamos que todo eso que se va a producir sea aprobado y revisado por los interesados en el escrito científico. Pero bueno, antes de hacer eso, digamos que todos estos datos que tenemos aquí son muy apropiados para hacer un escrito eh, tipo científico, pero también tipo review. Es decir, que podamos nosotros, a partir de la revisión de muchos artículos acerca de un tema, poder conocer como ese estado del arte, primero le llamo así, ese estado del arte sobre algún tema. Eso es clave hacerlo cuando se está generando proyectos de investigación, porque pues la idea de un proyecto de esos es que los autores puedan eh, dar un valor agregado, pues no sería de mucha utilidad pues hacer un, un proyecto, todo un desarrollo de algo que ya muchas personas han hecho. Entonces, esto nos ayuda muchísimo porque sabemos qué otras personas han hecho y a partir de eso poder nosotros generar innovación. Eh, entonces uno dice, no, pues los temas de investigación se acabaron porque hay mucha gente trabajando en el mundo y a través de tantos artículos, pues se evidencia que hay muchas cosas que ya están adelantadas. Pues también cabe decir que todo está por innovar, todo está por mejorar. Claro, muchos de los eh, autores pues han logrado profundizar en algunos temas. Lo que pasa es que nosotros podemos profundizar solo sobre lo que está profundizado, profundizar sobre otras cosas que le faltan y por eso es que eh, hacemos este tipo mm, de reviews o de revisión acerca de esa temática, pues para poder saber qué es lo que nosotros podemos aportar. Pero bueno, como la idea es que todo esto nos sirva para hacer un artículo tipo review, entonces pues vamos a hablar de eso un momentico antes de correr los scripts, porque realmente después de tener esto va a ser mucho más, digamos, rápido comenzar a generar textos, pero como siempre hay que saber qué vamos a hacer, ¿no? Que sí, un artículo tipo review, pero ¿qué es eso? Entonces, aquí con la compañera María Patricia y también con la experiencia que tienen nuestros compañeros docentes que también son investigadores y que hacen parte de este semillero, pues vamos a ir trabajando sobre qué es eso de un artículo o un escrito o un texto de tipo review. Entonces, comencemos por eso, ingeniera, contándonos, ingeniera Patricia, ¿en qué consiste eso de los eh, artículos review? Vamos a hacerlo charladito. También si los compañeros tienen semilleristas, tienen alguna idea de qué es eso de un artículo review o si han visto alguno.
nos pueden ir comentando. La idea es que pues vayamos como acotando esos términos pues para después lograr estructurar pues un escrito de ese estilo. Bueno, sí, aquí para darle pistas a nuestros semilleristas, muchachos, cuando uno empieza una investigación sobre algún tema en particular que le llama la atención, que le gusta, etcétera, lo que hacemos usualmente nosotros es una revisión bibliográfica o un review. Entonces, algunos investigadores, digamos que en esa etapa inicial lo que hacen es buscar sobre un tema en particular, cómo va el estado del arte, es decir, qué se ha hecho de un tiempo hacia acá, en qué se ha investigado, cuáles son, por ejemplo, las diferentes temáticas, y entonces con eso se va armando el review sobre los temas, por ejemplo. Entonces, un ejemplo, digamos, todo lo que es requisitos de software. Entonces, requisitos de software y buenas prácticas en requisitos de software. Entonces, uno podría hacer un review para ver, por ejemplo, herramientas de software, para ver metodologías asociadas a requisitos de software. Y entonces en eso hace una búsqueda de otras investigaciones y de otros autores que han aportado lo mismo, por eso nosotros tenemos como una idea general de lo que están allí abordándose. Esto es un paso inicial para la investigación y, por ejemplo, nosotros para saber qué hacemos de diferente. A veces cuando estamos por ahí dirigiendo trabajos de grado, siempre les decimos, bueno, lo primero es mirar qué han hecho otros autores para ver cuál es su aporte o qué es lo diferente que está haciendo respecto a otros, ¿cierto? Pues básicamente ese es un review. No sé por ahí que ya había el profe Jaime, a la profe Lady, ¿qué más nos tienen que contar de reviews? Al profe Ricardo que estaba por ahí. Bueno, Ingeniera, muy buenas sí, muy noches. buenas noches. Ah, la profe Lady, Eh, muy bien. ¿Cómo están? Esto, bueno, pues algo también muy importante, digamos, con estos review es esto, pues también nos permite como identificar de pronto como esas tendencias que hay en el momento o temáticas, digamos, importantes en las cuales podemos enfocarnos, también de pronto algunos vacíos en cuanto a algunas temáticas, en cuanto a investigación. Y sí, nos puede generar también pues, cierto tipo de debates, perspectivas con respecto a la temática que se esté haciendo como esa revisión bibliográfica con respecto pues, al tema. Un gesto de silencio. Bien, muchas gracias, Lady. Sí, en efecto, el tema que menciona sobre las tendencias, o sea, sobre un tema, eso pues nos ayuda a saber si el tema que nosotros queremos trabajar es un tema vigente, que tiene campo de acción, o por lo contrario es un tema que fue vigente, tuvo una gran tendencia, pero pues que ahora está en decadencia y pues uno evaluaría la pertinencia si vale la pena retomar esas investigaciones que ya no son tendencia y, y por qué dejaron de ser tendencia. Debe ser que es que ya los autores contemporáneos, pues, o los autores, los más recientes, pues, han encontrado nuevas formas de hacer eso mismo y entonces por eso es que ya entra en decadencia ese tema que en algún momento fue tendencia y que ahora no. Eso le ayuda a uno a evitar eh, perder tiempo en una investigación que ya está concluida o una investigación que seguramente ya tiene
otras formas de hacer lo mismo y pues que por tanto no vale la pena retomar. Entonces, esa es la importancia de esos reviews. Muy al lugar la intervención de la compañera. Entonces, bueno, vamos a ir revisando cuáles son esas partes que normalmente debe llevar un artículo de tipo revisión o review. Y vamos a hacerlo con un ejemplo que preparó por acá la ingeniera Patricia. Y es que, bueno, como necesitamos un tema en común para un ejemplito, charladito, dijo pues que, a ver, ¿qué es lo que nos gusta comer a todos? Entonces le ocurrió la pizza. Entonces vamos a revisar alrededor de ese, de ese alimento, de la pizza, cómo sería un artículo de revisión. Entonces, bueno, primero los artículos de revisión pues deben llevar un título que represente a todo el contenido que va a tener el artículo. Entonces, bueno, ¿qué título se le ocurrió a ingeniera Patricia para su revisión sobre la pizza? Ay, qué pena, profe. Nosotros Sí, estábamos hace 15 días, ¿cierto? En lo de los clúster, sí, era el último que habíamos hecho. sí, ya lo vamos a Sí. retomar. Nada, vale, vale, listo. Gracias. Sí, que la idea es que una vez miremos qué tienen estos reviews. Luego retomamos para que vayamos a generar las partes que llevaría el documento de revisión. Entonces, bueno, Ah, perfecto. sí, Lo que habían dicho que era el, se me olvidó, Word algo, sí, Word Paper, creo que era. exacto, sí, exactamente, todo eso es. Entonces, bueno, el título que se había sugerido para ese review, el tema general, y es que, por ejemplo, sea como revisión sistemática sobre los factores que influyen en la satisfacción del consumidor de pizza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos títulos? Que también pues vamos a tener que aplicarlos en al trabajo que vamos a hacer. Y es que esos títulos tienen que ayudarnos a acotar, tienen que ayudarnos a limitar la revisión. Porque de todas maneras, así que nosotros tengamos la posibilidad de abarcar muchos artículos por la facilidad que tenemos de tener herramientas que nos ayudan a esa sistematización de todos esos datos, pues necesitamos poder enfocarnos en algo. Por ejemplo, en ese título que dice Revisión sistemática sobre los factores que influyen en la satisfacción del consumidor de pizza, pues vemos que es un título apropiado porque nos está hablando de los factores que influyen en la satisfacción. Entonces, aquí, por ejemplo, no estamos incluyendo los orígenes, digamos, cuál es la evolución. Estamos excluyendo en el solo título varias cosas que hacen o tienen relación con ese tema, pero como no es de nuestro interés, pues lo acotamos en el título. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de visión artificial, la visión artificial es tan amplia y pues podríamos abarcar todo y no profundizar en nada, porque, por ejemplo, visión artificial, un solo tema de visión artificial podría ser la oclusión, es decir, cómo resolver cuando se tratan de identificar dos objetos que está uno detrás del otro. Solo con eso ya tenemos ahí un tema para investigar qué han hecho
los demás autores para resolver eso de la oclusión en la visión artificial. Y así como ese, pues hay muchos temas que hacen parte. Entonces, viene el título. Eh, el sistémico es porque, y ya lo vamos a ver en el ejemplo, es porque es un proceso que es repetible y riguroso, ¿no? Porque uno puede decir, por ejemplo, saco un artículo al azar y lo incluyo ahí, sobre pizza. Entonces ahí la incidencia de los ingredientes dulces en las pizzas, y, bueno, pero porque sí, porque se me ocurrió a mí. O puede ser uno muy sistemático y decir, vamos a mirar, no sé, factores que influyen en el sabor dulce de las pizzas, por ejemplo. Entonces, si hay algo que podamos repetir, por ejemplo, si yo luego le digo por ejemplo, a Esther Julia, vamos a buscar de acuerdo a como yo hice la búsqueda de los sabores de pizza y artículos relacionados, que ella lo pueda repetir. Por eso tendríamos nosotros que documentar claramente, porque si no, entonces, pues, uno podría decir, no, los primeros 5 artículos que me salieron en Google Scholar, o me metí a la biblioteca la UNAD, y entonces ahí los primeros 10 fue los que yo seleccioné. Entonces, la idea de las revisiones cuando son sistémicas o sistemáticas, o review en inglés, parecido a algo de lo que veníamos trabajando, por eso estamos buscando artículos relacionados, es precisamente eso, que nosotros tengamos allí. Eso también, como dice Esther Julia, porque va por partes, paso a paso. Esa es la mejor descripción. Exactamente, bien. Entonces, luego vamos a, después de tener pues un buen título, ese título al iniciar puede sufrir cambios en el desarrollo del review. Pueden generarse cambios porque a medida que vamos revisando, podríamos darnos cuenta que nos estamos desenfocando, saliéndonos o ampliando demasiado el tema y entonces necesitamos hacer un ajuste. Es así como cuando vamos por la carretera y como que el carro se nos desvió un poquito y nosotros corregimos. Entonces, cuando se generan esas correcciones, muy seguramente el título también puede afectarse. Eso va pasando a medida que va uno avanzando también. Luego viene eh, un resumen. El resumen. El resumen yo normalmente lo hago después de haber avanzado en el contenido del review, porque eso me va a permitir que si ya tengo contenido es porque ya lo he podido validar y he podido revisar que todo eso que tengo escrito, más lo que he encontrado, puedo, digamos, representar todo eso en un parrafito que sería como el resumen. Pues el resumen debería hablar de todo el artículo, pero sin profundizar en él. Es decir, si nosotros hacemos un buen resumen, pues una persona podría darse cuenta de qué es lo que vamos a hablar nosotros durante todo el artículo. Y eso es, digamos, clave porque si ustedes se fijan, nosotros lo que estábamos descargando de esas bibliotecas que ofrecen los resúmenes, pues precisamente eran los resúmenes, porque pues leer todo el artículo y toda la cantidad de artículos, pues es una tarea muy ardua. Tal vez no pudiéramos cubrir tantos artículos si no tuviéramos unos buenos resúmenes de esos artículos. Entonces, por ejemplo, bueno, el resumen también se le conoce como el abstract, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Bien, por ejemplo, en el abstract que tendríamos para el ejemplo de la pizza, podríamos decir que
que la pizza es uno de los alimentos más consumidos a nivel global. Podríamos decir también que ese resumen, pues, eh, o esta revisión que se está haciendo, sintetizan estudios publicados entre el 2010 y el 2025, por ejemplo, en el resumen podría uno escribir eso también. Por eso, esos criterios de exclusión que uno adopta para su artículo, hay que tomar apuntes de ello porque pues eso lo va uno colocando acá. Dice, por ejemplo, publicados entre el 2010 y el 2025. Bueno, está bien, está tomando los últimos 15 años. Pues al ser de pronto un review de pizza, pues hombre, debe ser que eso no avanza mucho. Pero en temas como los que trabajamos o trabajan ustedes a diario, con los últimos 5 años es suficiente, y sobre todo en temas tan vanguardistas como esto de la inteligencia artificial, de un mes a otro han cambiado muchísimas cosas. Entonces, si nosotros nos vamos muy atrás al 2010, eso que vamos a encontrar ya va es historia, es patrimonio de la humanidad, porque eso ha avanzado tanto que ya no está vigente. De hecho, precisamente nos lo comentaban por ahí los conferencistas en ese curso que decía, que les comentaba, es que, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que hace un mes eran buenas y eran las top, y hoy ya no, en solo un mes. Entonces, pues, en esos temas, normalmente hasta 4 años o 5 años es apenas para tener en cuenta los últimos avances de esto. Bien, y también en el resumen, pues uno escribe de qué va a tratar. Por ejemplo, si volvemos a este ejemplo de la pizza, pues hablaríamos de las características, eh, de los aspectos nutricionales, de los que sugieren los hallazgos de manera general, porque digamos el detalle pues va a ir más abajo. Listo, listo, Inge. Entonces ya tenemos el título, tenemos el resumen y va a tener también una introducción. Dije, Patricia, en la introducción, ¿qué comprende un artículo de revisión? Así, bueno, en la introducción, pues precisamente orientamos al lector de qué tratará esa revisión. De pronto uno alcanza a decir cosas generales sobre, por ejemplo, los hallazgos. La revisión incluyó, por ejemplo, ahí en el ejemplo de las pizzas, digamos, los sabores de la pizza, la elegibilidad entre los usuarios, destacando, pues dando ahí como una apertura de lo que encontrará el lector en el abstract. La diferencia, digamos, con el abstract es que el abstract es más concreto. En cambio, la introducción pues, nos da como una apertura más general, destacando como los principales temas que se abordarán a lo largo del artículo. Sí, entonces, bueno, la introducción eh, reúne aspectos como la justificación Ujú. y también el objetivo que se persigue con, bueno, en este caso, el review, ¿no? Todo esto es enfocado a un artículo o un working paper de revisión, porque hay otros artículos que son para presentar resultados y también tienen estas mismas partes, pero el enfoque es diferente, ¿no? Porque si son de resultados, es que quiere decir que detrás de ello, pues hay el desarrollo de un proyecto y que lo que se va a escribir ahí, pues son precisamente lo que se encontró, lo que se concluyó a partir de ese trabajo, pues de manera extensa para mostrar los resultados. Entonces, bueno, aquí no, aquí es de revisión.
Bueno, después de la introducción, entonces viene la metodología de la revisión. ¿Eso qué implica? Ya al principio lo comentaba, y es que la idea de esos artículos de revisión y también, bueno, de los resultados en el caso de los artículos que son para publicar resultados, es que las personas que lean, si quisieran, puedan encontrar los mismos resultados si aplican la metodología que estamos escribiendo en el artículo. Entonces, en el caso de los artículos de revisión, uno debería escribir las fuentes de información, es decir, cuáles son esas bibliotecas que consultamos. Por eso, a medida que se hace esa consulta, pues teníamos por allá en un archivo en Excel y en una columna íbamos colocando el nombre de la biblioteca donde encontraron esos artículos. Porque si, digamos, una vez hecho el artículo, cualquiera de las personas que están aquí en el semillero dice, no, voy a reproducir exactamente eso, con eso con esos apuntes en la metodología de la revisión, debería llegar más o menos a los mismos resultados. ¿Por qué más o menos? Porque es que ahí usted describe los criterios de inclusión, por ejemplo, y dice, no, es que vamos a tomar los artículos desde 2000, los últimos 5 años, pero en el momento que vaya a hacer la consulta, ya estarán agregados esos últimos artículos del último mes o de tiempo que ha transcurrido mientras sale el artículo o mientras conoce el artículo y el ejercicio que esté haciendo la persona que quiere reproducir esos mismos resultados. Entonces, por eso digo yo, más o menos debería darle lo mismo. Entonces, en la metodología de la revisión, entonces están las fuentes de información, los criterios de exclusión, es decir, qué dejo por fuera de los artículos que se encuentran y por qué los dejo por fuera, ¿no? Entonces, que no, que por el año de inclusión eh, no debería ser un criterio de exclusión el idioma, pero si alguien dice, no, es que yo solo voy a tomar artículos en inglés, pues entonces es un artículo, digamos que un criterio de exclusión que también debería estar escrito. Y otro criterio de exclusión que normalmente eh, se toma allí. Bueno, usted también podría decirnos que yo solamente voy a tomar los artículos que estén eh, publicados en ciertas revistas, pues hacen parte de la fuente de información en escribir esas revistas que va a incluir. Bueno, es decir, en los criterios de exclusión va todas esas condiciones que usted puso para dejar un artículo o para excluirlo de su review. Listo. También están los criterios de inclusión. Hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. O sea, condiciones que excluyen y las condiciones que usted tiene en cuenta para incluir. Y también, pues, por último, el número de estudios revisados. En ese número de estudios revisados, pues se tiene en cuenta toda la trayectoria que usted tuvo que, digamos, establecer para poder determinar el número de los estudios que quiere revisar. Entonces uno dice, mire, inicialmente se consultaron 1500 artículos, aplicamos estos criterios de exclusión que se escriben y de exclusión y de eso nos quedaron, digamos, 1000 artículos. De esos 1000 artículos se le aplicaron los criterios de inclusión y de esos quedaron tantos y así sucesivamente hasta que dice número de estudios revisados fue 100, 200, los que sean, pero ahí queda anotado que fue lo que pasó para que de todos esos artículos que usted tenía al principio quedaron un grupo selecto de ellos. Y eso es en cuanto a la metodología de la revisión. Después
viene el desarrollo como tal. Entonces, en desarrollo, pues ya viene la temática, el desarrollo temático, organizado por grandes títulos o grandes temas de ese tema inmenso que usted, eh, digamos, representó con el título de esos grandes temas, qué subtemas son los que va a tratar. Y ahí es donde viene los clústeres que nosotros tenemos por allá escritos. Ahí son los temas, ahí vienen los temas. Y dentro de cada tema, pues ya viene el desarrollo de eso que quiere mostrar en su revisión. Eh, después de generar esos temas, viene un tema de la discusión. Ese tema de la discusión es encontrar, ahí sí como dicen por allá, es como hablar con los autores que usted ya tiene ahí escritos, es generar ese diálogo entre los autores para decir o para comparar resultados, para generar pues usted que pone en la discusión, que encontró con eso que hizo durante todo ese desarrollo de los subtemas, cuál es la discusión de eso. Entonces, bueno, en ese tema de la discusión, eh, pues las inteligencias artificiales ayudan, pero ese tema es más del autor como tal, porque es lo que ha comprendido y lo que puede, digamos, contrastar con todo eso que está en los contenidos, en el desarrollo de los subtemas. Entonces, ahí una discusión de esa uno no la puede dar a una inteligencia artificial, porque pues obviamente la inteligencia artificial que va a discutir pues sobre los temas que tiene hacia arriba, eso sí puede tomar ideas, pero generar su propia discusión. Y después de la discusión vienen las conclusiones. Esas conclusiones tampoco se le pueden dejar de lleno a la inteligencia artificial porque es lo que usted concluye. Entonces, claro, la inteligencia artificial puede generar conclusiones porque finalmente pues están entrenadas con las conclusiones de muchos artículos, de millones de artículos. Entonces, pues puede generar ciertas conclusiones y bueno, usted puede eh, ayudarse con eso, pero esas conclusiones son muy personales, son muy de cada grupo de autores, de cada eh, review. Entonces, sí se puede ayudar, por supuesto, porque eh, esas herramientas están para eso, pero debemos tener mucho criterio para poder colocar allí en las conclusiones deducciones que en realidad salgan de todo ese desarrollo temático que está haciendo. Eh, esas conclusiones pues tienen algo en particular y es que no deben estar sesgadas a la mirada del investigador, sino deben ser concluyentes a partir de lo que se encuentra en los temas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, resulta que estamos haciendo el estado de arte, o sea, a través de un review, para deducir qué tecnología podemos usar, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, que bueno, ya pues hablamos de eso porque eh, ya hemos tenido como esa experiencia de revisar tecnologías para poder elegir una. Entonces, pues uno ya trae como cierto sesgo sobre alguna tecnología porque le pareció fácil, porque aunque no da los excelentes resultados, por lo menos la pudimos instalar y bueno, hay cierto sesgo, pero si en las revisiones que se hacen, todo el mundo está recomendando otra y nos está dando las razones por la cual utilizan esa tecnología, pues hombre, debemos nosotros apartarnos de esos sesgos y colocar
las conclusiones que están a partir de lo que se ve ahí, de lo que está en el artículo. Entonces, de manera que sí, esas conclusiones son claves y pues es finalmente lo que uno cuando va a revisar un review de estos, mira las conclusiones, porque ahí es de todo eso que se escribió, a qué se llegó. Entonces, pues, si esas conclusiones nos interesan, entonces, pues, normalmente dicen, uy, hay que mirar por qué y quién usó, por qué lo usó, pero ¿de dónde despierta ese interés? Pues en las conclusiones. Y bueno, y ya por último está las referencias. Las referencias, pues en realidad es la aplicación de alguna norma para hacer esas bibliografías. Entonces, para el caso de nosotros, en este ejercicio, pues vamos a utilizar las APA, que son las que ha adoptado la universidad. También, poco a poco, pues se van usando cada vez más las IEEE pues, en nuestro entorno, ¿no? Porque en otros entornos, solo, sobre todo en ingeniería y cosas de tecnología, todo el mundo utiliza IEEE, pero bueno, aquí la biblioteca, eh, pues para unificar también procesos, pues recomiendo usar APA, entonces por eso haremos con APA, pero bueno, eso ni siquiera nos tiene que preocupar porque hay herramientas que hacen esas referencias. Y bueno, entonces, ahí sí, en resumen, el review tiene título. Después del título, vamos a tener el abstract, luego la introducción, luego una metodología de revisión, el desarrollo temático, una discusión, unas conclusiones y la referencia. Podemos Eso es. mostrar uno que tenemos, por ejemplo, este que tengo acá. Si quiere, lo comparto. Está aquí en el chat, ya lo estamos abriendo. En general, para que todos lo podamos ver. Este, por ejemplo, es un review Bueno, de la implementación de inteligencia artificial en la educación médica. Bueno, siempre les hemos dicho que cuando ustedes estén buscando algún artículo, si les sale en inglés, pues ya hoy en día los navegadores nos permiten la traducción, al menos para ir mejorando esta competencia. Listo. ya está ahí visible. Sí, entonces acá pues ya como estamos viendo, bueno, primero van los autores, siempre los autores uno coloca pues la afiliación, es decir, a qué universidad, a qué institución, a qué centro de investigación pertenece, luego vendría el ASTRA, que aquí pues no trabajo como abstracto, que es como ese mini resumen. En general, cuando uno está revisando artículos, uno llega al abstract, ¿no? Porque es como lo más concreto. Esto se trata de esto, usamos esto, concluimos esto. Entonces, si uno hace un buen abstract, le leen el artículo. Si el abstract está ahí como muy vago, como que no muestra realmente la esencia del artículo, pues entonces puede ser que no tengamos tantos lectores. Algunas palabras clave, porque pues también mediante estas palabras clave identificamos los artículos. La introducción, como nos estaban comentando, del artículo que nos brinda, por ejemplo, en este caso el contexto general, la importancia de la inteligencia artificial en la educación en ciencias de la salud, y entonces empieza como con esa apertura. Listo. Esperamos un momentito. Inclusive uno llega a narrar dependiendo del tipo de revista. Entonces, por ejemplo, en algunas toca colocar la justificación. ¿Por qué se justifica hacer este review o esta revisión? También en algunas se colocan los objetivos de la revisión. Estas es unas revistas o una serie de papers que vienen de algo que se llama MDPI. Entonces, todos esos reviews de ahí siempre van a tener ese contexto. Pues el contexto, la justificación y los objetivos. Si quiere, Inge, por favor, desplacemos. Entonces aquí está,
bla, bla. Luego viene esa parte de materiales y métodos que nos contan aquí, que nos permite mirar cómo hicimos esa estrategia de búsqueda. Entonces, para si alguien la quiere repetir, inclusive cuando vimos en algún momento búsquedas en biblioteca, entonces uno arma cadenas, creo que el ingeniero nos mostró al inicio, que entonces uno decía tal palabra y tal palabra, entonces fíjense la cadena también la coloca uno en el artículo, busque esto y esto y esto, o esto o esto, entonces por aquí abajo están cadenas de búsqueda y en qué bases bibliográficas se buscó, por ejemplo acá este como es un artículo orientado a educación en medicina, pues una base muy conocida allá es PubMed. Entonces, por eso está la cadena de búsqueda en PubMed. Y si podemos avanzar un poquito más, un poquito. Y después de esa introducción, como decir, esto fue la cadena de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión, inclusive algunos lo grafican. Entonces vienen los resultados que son como esos clústeres que nosotros pudimos identificar mediante nuestra búsqueda de inteligencia artificial. Entonces, ¿se acuerdan que ahorita Esther nos decía, uy, nosotros hicimos unos clústeres como para mirar los subgrupos de tema de todo lo que hacíamos? En esos subgrupos que tenemos acá, vienen en una sección de resultados donde, por ejemplo, aquí hay un grupo de artículos que se trató sobre la IA como generadora de contenidos educativos en educación. Entonces, ese fue un clúster seguramente si lo hubiéramos hecho con este, digamos, con este método que traemos allí apoyándonos en la IA. Y vendrán otros subtemas. Entonces, en esta parte de los resultados es donde uno colocaría los clústeres y los pequeños resúmenes de lo que han encontrado otros. Entonces, fíjense que aquí lo que pasa es que aquí vienen IEEE tal vez, entonces por eso venía con los numeritos 19 y 20, pero también se podría en AP. Y finalmente solamente ese artículo tiene la sección de discusión, ya después de todos los resultados, que es como la parte más completa del artículo, entonces vendría la discusión, que como aquí comentó el ingeniero, uno no, pues no la puede dejar a la IA porque pues ya prácticamente como nuestra conclusión, lo que nosotros vimos, entonces en una discusión uno dice, los artículos se ha abordado tales temas, pero falta investigar tal o con lo que vimos aún falta abordar más. Entonces, por ejemplo, fíjense abajo que dice, sin embargo, tal cosa, entonces pues todo eso es lo que uno cuenta en una discusión. Y ya después de la discusión van las conclusiones y otras cositas, pero pues eso es más o menos un artículo de tipo revisión, que es como el que estamos haciendo. Un ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sentido, y como veníamos apoyándonos con todo lo de ella, ¿cómo nos encajamos todo eso que hablamos con lo que veníamos trabajando, de los clústeres y demás? Listo. Sí. Entonces, para esta parte, bueno, voy a darle por acá y voy a compartir por aquí. Aquí. Para esto, entonces, bueno, ahí sí, hace unos meses, estoy hablando de ingeniera, compañeros, de hace eh, tal vez unos 35 días, había una inteligencia que era la de Anthropic, que había resultado muy interesante para generar textos fluidos de tipo científico. Pero últimamente ellos han venido avanzando mucho sobre el tema de la generación de código y se han como que especializado más en la generación de código fuente para pues sistemas de información. Y entonces hoy eh, resulta más eficiente el Gemini. Y no sabemos si de pronto por ahí al cabo de unos 15 días aparezca otra inteligencia o se vuelvan más expertos ciertas inteligencias, porque bueno,
lo que hemos podido observar es que esas inteligencias como que se van especializando en algo. Y esta inteligencia de cloud, pues, por lo que estábamos viendo ahora, le cuento que ya está haciendo muchas cosas interesantes con temas de codificación. Pues vamos a utilizar este Gemini, ya lo he probado también haciendo pruebitas, pues, para este tipo de trabajos. Y lo primero que vamos a hacer entonces es retomar nuestro archivo. Tenemos Profes, que dicen que Gemini para análisis es bueno por lo que tiene el motor de búsqueda de Google. Pues digamos que es. Entonces, por eso dicen que es mejor para análisis. Y Cloud definitivamente hasta ahora es el mejor para código. Sí, se van subespecializando. Bueno, y Gemini en imagen. Sí, Y GPT es como de todo un poquito, pero sin subespecializarse todavía. sí, tienden, sí, es como la tendencia actual, ¿no? Algunos se están entrenando mejor y más para ciertos trabajos. Entonces, sí, vamos a utilizar, como usted dice, esta inteligencia. Entonces, yo acá tengo un archivo compuesto solamente por 25 artículos, bueno, 24 artículos, pero yo sé que ustedes tienen más, más completos los archivos. Lo cierto es que ya hay unos clústeres definidos, que son estos por acá. ¿Qué son los clústeres? Pues son categorías que, que nos han sugerido pues también inteligencias artificiales, porque bueno, corrimos y dentro de los scripts corrimos un script que era capaz de revisar las palabras claves de un resumen y generar como esas cercanías que existían entre artículos. Entonces, eso detrás de ello hay todo un algoritmo de estadística que son los vecinos cercanos. Entonces, bueno, sí, vecinos cercanos, pues esa referencia es qué palabras son tan cercanas a otras palabras. Y de acuerdo con eso, hace unos agrupamientos y de ahí salen los clústeres. Entonces, estos clústeres que tenemos nosotros aquí, pues son los grandes temas que vamos a tener para nuestro trabajo de revisión. La, lo que vamos a hacer, bueno, y es algo que también no solamente les recomiendo para este tipo de trabajos en IA, sino para otros que ustedes quieran realizar, y es que las IA trabajan mejor si somos específicos. Es decir, si yo le paso todo esto a la IA así como lo tengo, y más si ustedes que tienen más artículos, si les pasamos los 300 o 400 artículos, pues la inteligencia para poder organizarse va a generar más clúster de los clústeres que usted tiene acá. Entonces, usted ya tiene unos clústeres y ella va a generar otros para poderse organizar y poderle organizar también a usted todos esos 300 o 400 artículos que le estamos pasando. Y eso, digamos que lo que genera es una dispersión. mm, y lo que buscamos nosotros realmente es que hable de un solo tema. Entonces, recomendación es que le pasemos trabajos como más específicos. Aquí yo voy a seleccionar solo los clústeres para este tema, que es agentes de control para el posicionamiento GPS de vehículos autónomos en entornos urbanos y su aplicación en la logística. Pues solamente esto. Estos fueron los que encontró con esa temática. Entonces, voy a
Voy a fijarme primero que vayan los resúmenes y que vayan los autores, bueno, toda esta parte. Y no le voy a pasar el clúster. Lo voy a sacar en un archivito aparte para que la inteligencia no se me vaya a confundir o a meter con temas de otras categorías. Y bueno, no es necesario, digamos, darle formato a las celdas y esas cosas, solo es, voy a dejar ahí para que no me ocupe tanto hacia abajo. Y le voy a decir acá que guarde eso. Le voy a decir que lo guarde como clúster 1. Y lo vamos a tener por acá. Vamos a guardar. Listo. Nos vamos por acá. Y le vamos a pasar ese archivo. Y nosotros le vamos a decir acá, le vamos a hacer la invitación. Entonces, cuando, oye, hay un tema que están mencionando, ahora se llama algo que ingeniería de prompts. ¿Se imagina? A ver, hay ingeniería de sistemas, hay ingeniería electrónica, hay ingeniería de muchas cosas. Ahora se está surgiendo en el medio que ingeniería de prompts. Bueno, no sé si eso llegará o tendrá la suficiente temática para convertirse en una ingeniería formal, pero bueno, por lo menos están hablando de ese término. Entonces, ¿qué dice la ingeniería de prompt? Pues que primero nos toca decirle a la inteligencia que darle un contexto, un rol, es la cosa, darle un rol. Entonces, toca decirle, actúa como investigador. Listo. Pero como hay diferentes investigadores, digo, tipos de investigadores, y nosotros estamos con un tema por acá de inteligencia artificial, entonces vamos a decir que vamos a hacer un investigador en inteligencia artificial, perdón, en visión artificial, y eso, entonces ya le dimos ahí el rol. Ahora le vamos a poner la tarea, un texto tipo eh, es que así, no, es que así, no, es que, tipo review, así, y un texto tipo review, teniendo en cuenta los resúmenes, se encuentran en el archivo adjunto. Bueno, y también le vamos a decir a este joven que eh,
Bueno, entonces, en este caso necesitamos decirle que solamente tome lo que está allí, porque digamos que como estas inteligencias, así lo decía la compañera, pues tienen acceso a muchísimas bibliotecas, tienden a enriquecer la salida. Y eso sería bueno, pero eh, nos quedaríamos sin el control de que lo que vamos a producir lo podemos sustentar con lo que tenemos en digamos, en el archivo, en los artículos que revisaron. Entonces, le acotamos ahí para que no alucine. En inteligencia artificial, pues es un término que indica precisamente eh, que no invente cosas. Entonces, le vamos a decir así, que no alucine, genere la citación en norma APA y adjunte y agregue, mejor agregue la respectiva bibliografía. Bueno, a la respectiva bibliografía con los datos que encuentra en el archivo. Nos toca siempre estar pendientes de como en el contexto cerrarle el ámbito de actuación para que no se nos vaya a ir a buscar otras bibliografías de otros lados, traernos datos que no, o a inventarse datos que no están ahí en el archivo. Bueno, voy a cerrar este archivo para que de pronto no tenga problemas de acceso. Y, y ya por último le vamos a decir que el título que debe llevar es, esta salida es y por tanto el desarrollo y seguimos orientándolo. Entonces, la idea de eso es que siempre el control lo debemos tener nosotros, y lo controlamos porque nosotros sabemos qué queremos que resulte sin pues sesgar pues el contenido, porque por allá no nos vamos a meter, pero sí tener el control de qué es lo que se quiere, eh, qué quiere encontrar a partir de los artículos que le estamos pasando. Vamos a enviarlo por ahí a ver qué sale de todo eso. Bueno, aquí nos faltó algo y es que no está citando.
nos vamos a mejorar de acá esto porque no. eh, entonces todo muy breve se encuentra allí, pues, genere acá. Porque el resultado no, es que aquí no hay eh, ninguna citación. Bueno, faltó ahí algo, seguirlo acotando. No, no quiere. Ya aquí le estamos parando. Ya, eh, las citaciones. El texto. Porque sin las citaciones no nos sirve. No, así es, Dumar. Mm, mm. Ahí vamos a cambiarle acá. A ver, tener un científico. Teniendo en cuenta es que no lo está pudiendo leer. No está pudiendo leer los archivos. Listo, ya. Entonces, eso es porque no fue capaz de leerlos. Y eso que no le pasamos sino 2, 3, 4. Vamos a ver. Le vamos a decir aquí el archivo, guardar como, examinar. eh, Texto ilimitado por comas. Pero para acá limitando por comas. Macro tabulaciones, texto limitado por comas.
Ah, um, 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 um. Bueno, entonces, olvídese eso. Y aquí le vamos a pasar. Bueno, entonces ahora finalmente lo hemos logrado. Tenemos, digamos, las principales ideas de cada uno de los resúmenes y ya está aquí citado. Lo que pasaba es que eh, no fue capaz de leer el archivo en el formato Excel, pero bueno, se lo pasamos entonces como CSV y ya fue más fluido para poder sacar los autores, los títulos y generar la revisión. Pero bueno, aquí ya está finalmente lo que requeríamos. Entonces, aquí es donde viene el verdadero trabajo de nosotros y es en revisar todo esto. Dice, por ejemplo, que rápido avanza la tecnología en vehículos autónomos, va abriendo nuevas fronteras, especialmente en la logística urbana, donde la eficiencia y la optimización de las rutas son cruciales. Entonces, este lo está tomando del resumen de Pérez Rastelli. Entonces, nos toca mirar acá. Profe, mira que lo estaba haciendo contigo y a mí sí me leyó el Excel. Sí, le leyó y Sí, le dio bien, vea. A mí no. Y, y yo quería hacer esa prueba. En la tarde lo ha hecho con el CBS y todo funcionó normal. Pero acá quise hacerlo yo con le con coloqué este, Excel. este prompt que voy a Sí. colocar, o sea, se lo puse como más, a ver si de pronto así lo tomaba y no sé si será por Mm, el prompt que le coloqué. Veamos el prompt. Como el título no lo tenía, yo lo coloqué así. Eh, Bueno, acá en su prompt le separó las condiciones. Y es, En algún lado vi y empezaban hablando de prompt de fotos que decía sin errores y perfecto. Y yo dije, nunca hubiera pensado colocarle eso, pero no sé si también se podría. sí, Lo puse a ver si de pronto. entre más se puede acotar, el prompt pues va a ser más preciso en lo que se requiere. Y en la medida que uno pueda acotar es porque tiene el control de su proyecto, sabe qué es lo que quiere, qué espera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Y aquí estamos, bueno, en el chat está ahí compartido también el prompt que utilizó la compañera. Y es otro prompt que también veo que es acotado de funcional. Ahí lo estamos viendo. La idea es que nosotros podamos generar ese prompt. Y bueno, y aquí ya tenemos esos primeros textos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a avanzar en el tema? En este momento, ya a partir de los archivos que tienen ustedes ahí construidos, entonces cada quien va a generar sus textos. No es difícil la creación de textos, a no ser que se presenten cositas así como las que estábamos viendo aquí, que en mi caso no me leía. Bueno, el infalible, el que nunca falla es el CBS. Bueno, aquí no sé por qué no lo fue capaz de leer, pero que casi nunca falla es el CBS y si hay que exportarlo en eso, pues listo, lo hacemos. Y se van a generar, cada quien va a generar su texto, pero el
Una vez lo generemos, hay que hacerle la revisión. Es decir, esto lo está sacando por aquí de este autor. Iba yo a mirar ese autor que está por acá. Y miramos aquí. Dice que el artículo es sobre agentes de control de vehículos autónomos en entornos urbanos y autovías. Bueno, por acá lo está resaltando inclusive en los entornos urbanos. Y habla de agentes de control. Acá lo vemos por aquí. Y este tipo de controles son los que nos toca realizar, pues en efecto, el artículo está hablando de eso, de ese tema de control de agentes inteligentes. Entonces, aquí, ¿cuál es la cosa? De hacer el primer borrador de estos temas. Entonces, vamos a tener, digamos, 4 clústeres, es decir, que su artículo, en su contenido, va a tener 4 partes o 4 grandes temas con su desarrollo temático y con su bibliografía. Esas referencias, pues inicialmente podemos generar un primer borrador y un primer borrador en algún procesador de texto. Luego eso lo ponemos en el formato que corresponda, pero vamos a hacer nuestra hoja de trabajo. Entonces, una vez lo tengamos, vamos a garantizar que eso que está ahí, sí esté esté referido al artículo, que el artículo sí trabaje eso, y pues lo que tenemos a mano son los resúmenes. No, digamos que, lo ideal sería ponerse uno a leer todo el artículo para contrastar, pero pues es un poco difícil porque son varios. Entonces, hacer un control de que eso sí corresponda. Y si hay cosas que no correspondan, pues poderlas acomodar. Y cada vez que hagamos ese ejercicio y que ya esté mm, bien para ustedes, entonces lo marcamos en verde. De manera que cuando ya tengamos todo ese trabajo con los docentes que vamos a trabajar con cada uno de los temas, ese verde indica que ya fue revisado. Es como la garantía o el sello que le van a poner cada uno de ustedes a que eso ya está contrastado con el registro que corresponde. A través de, pues, de la bibliografía de estas citas, perdón, pues sabemos a dónde está. Porque luego de todo esto, sí podemos armar en un archivo el compendio, vamos a mirarlo la introducción y luego le ponemos un título, porque estos títulos que tenemos aquí son títulos, pero de los clústeres. Entonces, listo, eso sería lo que hay que hacer en este paso. Ingeniera Patricia, entonces aquí como después de que tengamos ya estos resultados, ¿qué hacemos? Ahí, Inge, lo que le comentaba es que, bueno, ya después de que tengamos
estos textos validados, cada autor que pueda validar los textos y contrastarlos, y los tenemos ahí. Entonces, lo siguiente es que los docentes que estamos con los subgrupos nos pongamos de acuerdo para poder armar ya como el bosquejo, es verdad, así es como lo vamos a trabajar. Sí, sí, como para ir finalizando ya este trabajo que venimos realizando de investigación. Entonces ya sabemos que algunos de ustedes de manera muy juiciosa estuvieron buscando, investigando, ya Olmer nos había dicho, lo mismo Esther Julia habían dicho, uy, yo ya adelanté cositas. Entonces, cuando ya tengan validados todos esos resúmenes y todo, pues ustedes le escriben directamente al profe, yo trabajé, yo adelanté esto para, digamos, poder ir adelantando. Recuerden que el tema que era de ingeniería de software es con el profe Jaime. Yo tenía un tema que era como de asistentes virtuales chatbots, que lo orientamos a psicología. Aquí el de ingeniero era computer vision en toda la parte de ella, y había una parte de desarrollo en salud, Machine Learning en salud, creo que para enfermedades transmisibles, que vienen con la profe Xiomara y el profe Jorge. Entonces, si ustedes tienen de pronto ya adelantadito parte del trabajo, entonces pues sería chévere, ya que contactarán a los profes. Esto para terminar y para que este trabajo pues venga por ahí. La profe Lady también estaba aquí con el profe Javier apoyando. Olmes, cuéntanos. O no sé si Olmes lo hizo sobre el trabajo particular de él, que es, por ejemplo, ciberseguridad, que sabemos que Olmes está trabajando esa especialización. Cuéntanos. Sí, La manita levanta. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, Buenas noches, ¿me escuchan? sí, te escuchamos. Ahora para comentarles una situación, resulta que cuando estamos ubicando los archivos encontramos la incompatibilidad de idioma entre español e inglés, especialmente cuando estamos utilizando 1.5, pues generamos los resúmenes en español. El siguiente los resúmenes se hicimos en inglés. Entonces empecé a hacer nuevamente todo el compendio y resulta que en este momento la herramienta de Gemini 1.5 está rota, no funciona. Hice algunas pruebas y solamente cambiando la versión de 1.5 a 2.5 volvió a funcionar. Y para los que están iniciando también el proceso, que apliquen ese cambio y de igual forma para que no tengan problemas con el idioma, solamente modifican el código, traduciendo el modelo en la parte del código que nos compartió el ingeniero. Lo colocan solamente en el idioma inglés, que él lo traduce automáticamente en ese modelo. El resultado del resumen lo pone en inglés. Era como para compartirles esa parte. qué bien. Ya, es que se escucha bajitico y tenía pegada el oído al parlante, pues ya. Sí, eso iba a decir que si podrían comentar lo que dijo el compañero, porque escuchaba muy poco, o sea, como el sonido, Sí, entonces no entendí. él lo que nos dice es que en el script donde teníamos, eh, donde sacan los resúmenes, algunos en español y otros en inglés, él lo que dice es que podemos configurarlo para que los escriba bueno, en español, en este caso en español, ¿sí? De todas maneras, yo no sé, Olmer, usted hizo cambios en el código que nos pudiera compartir ese script, si nos hace el favor. Sí, ya lo hice el cambio y lo puse todo en inglés, ¿no? Para facilitar la búsqueda, todo ya lo tengo en inglés. Y este ajuste para que la versión que está funcionando bien, el 1.5 ya funciona. Entonces ya lo comparto ahí al chat. Eso, sí, eso. Bueno, Gracias. Con sí, gusto. genial. Qué bueno. Y entonces, bueno, entonces tenemos a que nos comparta el compañero ese cambio. Y pues yo estaba mostrando por aquí la última actualización de
los grupitos como estábamos. Bueno, otra cosa de acá es que ojalá todos pudiéramos participar, pero bueno, si hay algún estudiante que de pronto no lo logra, que de pronto mm, no, digamos, no tiene como el tiempo para poderlo hacer y esto, pues vamos a hacer digamos, el compendio con los que quieran y puedan trabajar en esos resúmenes. Eh, yo estoy por acá con visión por computadora aplicada a la agroindustria. Entonces, Con Olme, con Olmes, Luis Alberto, Ever y Esther. Entonces, yo les voy a estar, pues, convocando para que le trabajemos a ver si lográramos sacar el artículo de revisión, el working paper de revisión, bueno, y lo pudiéramos como corregir el estilo, agregar lo que haga falta, y bueno, ir trabajándolo. No tiene que ser para en 8 días, porque bueno, en 8 días vamos a iniciar una temática eh, relacionada, pero de acuerdo a nuestro programa va a ser otro temita, que ya no son artículos. Entonces lo vamos a seguir trabajando por nuestra cuenta y así los demás grupos. Entonces vamos a generar esos grupos internos y cada docente pues nos va a ir contactando, usted contacta al docente y la idea es que se puedan generar esos puntos de encuentro y comencemos a generar los borradores. ¿M? Tenemos todavía tiempito y pues no podemos decir que no, que es para en 8 días y esto no, pues antes del cierre de esto que los pudiéramos tener, porque es que pues también sabemos que ustedes andan adelantando las actividades de los cursos y todo esto y pues nos toca es combina todo un poquito, pero pues a medida que lo vayamos haciendo. Entonces, pues todavía tenemos tiempito y la idea es que hacia el final pues pudiéramos tener ese producto para comenzar a hacer el trámite con el sello editorial y bueno, que nos pongan también pares revisores y todo esto porque de todas maneras lo hace y poder ahí sí terminarlo de fortalecer. Entonces, pues así es como vamos concluyendo este temita de los artículos. Mire, por aquí ya nos hizo el favor de enviarnos el script. Lo voy a descargar también para poderlo compartir allá en el semillero. y listo. Entonces aquí ya la dinámica sería quienes ya tienen el trabajito adelantado, contactar a cada uno de los docentes. Ahí ya nos recordaron cuáles eran los temas con los que veníamos trabajando. Entonces ya saben, por aquí está siempre el profe Jaime, dispuesto a ayudarlos, está el profe Javier, estoy yo, y está el cuarto grupo que es el que tiene la profe Xiomara y el profe Jorge. Entonces, dependiendo de él, nos pueden escribir y aquí con mucho gusto pues les ayudamos. Si ya tienen cosas adelantadas, mejor pues vamos a adelantar. Visto que ya sabemos que algunos sí las tienen. Sí, bueno, pues eso sería por hoy. Y en 8 días, pues, como creo que en 8 días, sí, en 8 días el próximo encuentro, porque tuvimos Sí, que correr este. pero entonces ya la invitación es, como ya vimos en el primer periodo, todo lo que era de Machine Learning y algunos, digamos,
algoritmos clásicos. Entonces, esta vez vamos a empezar a ver cositas de deep learning como para poder completar esa panorámica y tener como algunas bases bien chéveres. Entonces, pues desde el otro miércoles estaremos trabajando en 4 encuentros que tenemos, algunas cosas asociadas a la introducción a deep learning, ¿vale? Ya vimos por aquí de una manera cositas de text mining con todo este trabajo de los artículos. Ahora nos vamos a trabajar con cosas de redes neuronales. Entonces, pues la invitación el próximo miércoles a la misma hora y estaremos trabajando en estos temas. Así es. Entonces, pues sería todo por hoy. Espero que pues este ejercicio que hemos venido alimentando durante todos estos días ayude también a hacer los marcos teóricos y conceptuales de sus tesis, de sus trabajos de grado, y porque eso es aplicable a todo eso. Pues nosotros los hemos orientado pues a un tema general, pues porque eh, necesitamos poder darle aplicación a todo esto, ¿no? Porque pues para qué algoritmos y cosas así de esas si no concluimos en algo. Pero ahí está la utilidad de eso. Esperemos que lo podamos utilizar. mm, No sobra la cuña responsablemente, porque no nos podemos volver tampoco adictos a la IA, depender de la IA, eh, sino que es una herramienta que podemos utilizar, nos ayuda muchísimo a ser más productivos, pero no le dejemos esas responsabilidades importantes, pues, a las inteligencias, sino que nosotros seamos los que llevemos el control de esos proyectos. Nosotros somos los que sabemos a dónde vamos y, y pues estamos por encima del control de todas esas herramientas. Entonces, ingeniera, no sé si quiere agregar algo más, los compañeros docentes que están por allá en las diferentes zonas, si nos quieren comentar algo. Bueno, No, solamente entonces pues nos vemos de noche. Inge, una cosita. sí, 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 sí. Es que con respecto a al archivo donde hacemos como consolidación de los artículos que se van a consultar, que pues en las anteriores sesiones se mencionaba más o menos de 300, ¿cierto? Mi Sí, pregunta es, la idea es que realicemos, digamos, 300 de Scopus y 300 de otras bases de datos, o solo... no, alrededor de unos 300 por todos unos 300. Igual de eso seguramente en los criterios de exclusión salgan otros de ese paquete. Pero inclusive si se llegaran a tener unos 100, 150, estaría perfecto, ¿sí? No tienen que ser más de muchos más de 300, no, alrededor de 200, ¿no? Porque digamos que dice el sello editorial, pues que con lo que exigen es que sean mínimo unos 100, bueno, se exigen que sean más o menos mínimo unos 100 artículos revisados, pues por lo que es un artículo de revisión. Pero digamos que no hay un tope máximo, pero cuando son muchos también controlar todo eso y se vuelve un poco difícil. Entonces, no, pues por ahí alrededor entre 100 y 200 estaría bien. Sí, Sí, Inge, yo creo que en la búsqueda de todos sí. Podría. Ah, ok, listo, gracias. listo, estimadísimos semilleristas, nos alegra mucho compartir con ustedes y pues ahí seguimos entonces en los diferentes
medios ahí por el Teams. Nosotros vivimos ahí, entonces nos encuentran en casi cualquier momento. Sí, por ejemplo, Esther dice que tiene 800. Pues hay que seguir excluyendo, pero sí, 800 es bastante complicado controlarlos a todos y sobre todo poder garantizar que eso que se está diciendo sí dicen los artículos. Entonces, poner el sellito verde de que está revisado a todos esos artículos es bastante larga la tarea. Mm. Bueno, bueno, por ahora les deseamos una feliz noche y no, hasta aquí. Muchas gracias por todo. Y ya puede detener por ahí la grabación. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.